Y continuamos con más información y como lo adelantábamos en el bloque anterior, hoy es un día muy importante para todo el sector de las cooperativas, para nosotros en particular, para todos los santarroceños y también para las localidades interconectadas porque la Cooperativa Popular de Electricidad cumple un año más, 91 años de aquella gesta el 6 de julio de 1930 y para hablar de ello estamos con el expresidente y también actual miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa Popular de Electricidad, Oscar Nocetti. Muy buenos días, Oscar. Buenos ¿Cómo le va? días, es un placer como siempre. Bueno, me alegro. Bueno, 91 años, Oscar, no es poca cosa. No, y sobre todo porque la cooperativa surge, la CPE, surge en plena crisis económica mundial. Estamos hablando del año 1930 con la caída de Wall Street, donde el mundo se sacudió con una de las más grandes crisis que ha tenido la economía del mundo. Es decir, en un momento poco favorable, donde la ciudad de Santa Rosa, la provisión de energía estaba dada por una empresa multinacional, la Sudam, una empresa norteamericana. Los vecinos, los ganapanes de entonces, decidieron luchar contra esa empresa que cobraba tarifas muy altas y crear su propia organización, su propia empresa, una empresa cooperativa, para darse luz, sin tener experiencia, sin tener capitales, pero sí con una convicción política y económica muy fuerte. En general, en esa época predominaba en esos hombres el socialismo como una alternativa de concepción política y económica de las cosas. Bueno, estos hombres que eran personalidades también de la comunidad decidieron juntarse y proponer a la ciudad de Santa Rosa la organización de una empresa de energía eléctrica que reemplazara a la Sudam, para lo cual, bueno, primero había que obtener la concesión, es decir, la concesión del servicio eléctrico que estaba en manos de la Sudam. Y la concesión en ese entonces, recordemos que la provincia de La Pampa no existía entonces, esto era territorio nacional. Sí. Por lo tanto, los municipios eran muy importantes, porque prácticamente no había autoridad a nivel nacional. Había sí un delegado del Poder Central o del Poder Ejecutivo, pero aquí lo importante eran los municipios. Y el municipio era el que tenía la concesión del servicio eléctrico. Aún en algunas provincias como Neuquén sigue siendo así. Entonces había que obtener del municipio la concesión y después había que juntar los recursos para comprar los equipos, para poder tender las redes que eran deficientes. Era una tarea muy grande. La concesión, faltaba 5 años para que venciera. Había sectores de la comunidad que decían, estamos locos, ¿cómo vamos a montar una empresa de energía eléctrica sin recursos humanos, sin recursos económicos, en un momento de gran crisis económica mundial, con una empresa que tiene todas las de ganar porque tiene la tecnología, el poder político, el poder económico, y sin embargo decidieron hacerlo. Estos pioneros, el homenaje va a ser perenne, porque no parecía sensato en ese momento. Y eso es el orgullo que tiene Santa Rosa y los pueblos de La Pampa, que supieron organizarse en momentos críticos, y hoy el 100% de la energía eléctrica de la provincia de La Pampa, y es un caso único en el país, prácticamente está en manos de las cooperativas, pero eso no fue fácil. Fue una tarea de conciencia política, de conciencia económica de la población, de lucha a brazo partido para que la energía eléctrica quede en manos de los pampeanos. Y ahora estamos peleando desde hace años, y lo estamos logrando, que las telecomunicaciones queden en manos de los pampeanos. Parece como que siempre, digamos, hay que pelear todo, digamos, para conseguirlo, pero tiene las bases ya esta cooperativa, ¿no? El movimiento cooperativo crece
brinda mejores servicios cuando tiene, además del apoyo de los ciudadanos, de los socios, que esta cooperativa lo ha tenido siempre. ¿Cuántas veces los vecinos han venido a abrazar simbólicamente a la cooperativa cuando venían ataques desde afuera? Pero también, así como en el 30 fue necesario que el municipio le otorgue la concesión a la nueva cooperativa cuando le venció el contrato a la Sudam, y la cooperativa no era casi nada, sin embargo, el municipio apostó por la cooperativa. También hoy los poderes políticos, hablo del poder provincial, también sigue apostando por el movimiento cooperativo. Hoy hemos dado un avance avanzado un poco más. Hemos creado, por ejemplo, para las telecomunicaciones, una empresa que se llama Empatel, donde ahí se juega mucho de este proyecto, digamos, cooperativo y provincia, para que todos esos enormes recursos que se van en las comunicaciones celulares, por ejemplo, en los pagos por los servicios de ancho de banda, que son proveedores de estas grandes empresas multinacionales, veamos en qué medida estén acá. Y para eso necesitamos dirigentes capaces en el mundo cooperativo y políticos capaces para tomar las decisiones correctas. Eso quería preguntarle, digo, usted ha vivido distintos momentos, digamos, en donde los distintos gobiernos han favorecido al sector cooperativo, otros no tanto. Digo, ¿en qué situación nos encontramos hoy? Mire, hoy es necesario pelear por algunas cuestiones que yo no veo que se estén realmente peleando. Hablo de nivel político. Nosotros creamos Empatel, yo siempre digo porque hay testigos, acá en este mismo sector hubo una reunión importante con el entonces gobernador Berna, nosotros había periodistas también, donde se tomó de alguna manera la idea de crear una empresa provincial de telecomunicaciones, que hoy es Empatel, que peleara para la telefonía celular. Para obtener la telefonía celular había que lograr dos cosas. Primero, obtener una licencia para poder operar con celulares, y segundo, obtener las frecuencias. Porque las frecuencias son como la radio. Usted puede tener una licencia para tener una radio, pero si no tiene la frecuencia, la banda de 950, 900, 700... Si usted tiene la licencia pero no tiene la frecuencia, no puede poner en marcha la radio porque no tiene lugar en el espectro. Nosotros tenemos que pelear por esas dos cosas, por obtener la licencia para dar telefonía celular y por obtener la frecuencia. ¿Quién otorga la frecuencia? El Estado provincial, el Estado nacional. ¿Quién tiene que pelear por la frecuencia? Más que las cooperativas, que lo estamos haciendo, es el Estado provincial, que tiene que pelear para que el Estado nacional le otorgue la frecuencia. Sin una convicción firme. Tenemos gente en ENACOM, tenemos gente en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que yo no sé si lo están haciendo, pero debieran estar peleando por esto, porque para eso se crió Empatel. Hoy pareciera que se hubiera olvidado un poco eso, porque uno escucha Empatel, están preocupados por llegar con, digamos que en llegar a los pueblos con la conectividad para que haya internet en los pueblos. No está mal eso. Pero eso ya lo hacían las cooperativas, lo hacíamos antes de la creación. Los primeros proveedores de internet en los pueblos, antes de que ni siquiera esto lo pensara la provincia, quien abrió internet a la gente en los pueblos fuimos las cooperativas. Ahora ya hay créditos nacionales y esos créditos se están dando ahora a Empatel, y Empatel está potenciando la conectividad en toda la provincia, lo cual es excelente. Pero no, y pareciera que ese es el único objetivo de Empatel y no es así.
Fue creada con otra. Fue creada con otra, y entre otras cosas se discutió y se hizo que había que crear una empresa provincial que a su vez se integrara con otras provincias que tuvieran un perfil parecido de lucha por el manejo de la información a nivel provincial, como era el caso de San Luis, y que debíamos tratar de conectarnos con San Luis y crear una asociación importante. Eso se avanzó, se conectó a la red de fibra óptica de San Luis con la red de fibra óptica pampeana a través de Arizona Ingeniero Foster, se firmó un convenio que creo que se llama Caldén de integración. Exacto. Se avanzó, por lo menos durante el gobierno de Berna, se avanzó en ese sentido. Había técnicos trabajando. Hoy, mi parecer, no comprometo a la cooperativa en esto, yo soy expresidente, es mi parecer. Empatel se ha llenado de abogados y contadores que de esto no entienden mucho. No estoy contra las profesiones, no estoy hablando contra las profesiones, estoy hablando de saberes, de convicciones políticas, de a dónde hay que ir. Y yo no veo esas convicciones en toda la gente que debiera tenerlas. Pero es mi perspectiva. Yo creo que ese gran proyecto que de alguna manera se llevó adelante con Berna está ralentizado, para hablar suavemente. Nos estamos dándole la matraca con internet y la conectividad, que insisto, sin Empatel se hubiera hecho lo mismo, porque eso se encargaron y se siguen encargando las cooperativas. No es esa la función de Empatel. No es ese el origen para el cual fue creado. El origen para el cual fue creado Empatel es una gran empresa integrada de cooperativas y provincias para dar telefonía celular y para pelear por los anchos de banda. A ver hasta dónde podemos controlar nosotros el ancho de banda. E ir a pelear al Estado Nacional para que respetara el rol de las provincias como un Estado federal y se les concediera a las provincias las frecuencias para dar telefonía celular. ¿Por qué cree que está frenado? Mire, las grandes corporaciones de telecomunicaciones son internacionales y manejan enormes recursos, enormes. Fíjese usted la dificultad que tuvo el Estado Nacional y lo que hubo que luchar por el tema de las hidrovías, un tema que es muy importante, por ahí pasa del comercio internacional. Se habla que de lo que uno cobra por los derechos del uso del río Paraná, podría pagarse la deuda, los intereses y los costos de la deuda externa, en fin. Fíjese las dificultades que hubo para que finalmente el Estado sacara un decreto que por un año y medio... Y por un año, sí, y por un año. Bueno, lo que costó. Cuánta presión hubo que hacer sobre el Estado Nacional. Ahora, las telecomunicaciones es todavía mucho más que eso. Es la conectividad, los cables que vienen de afuera, la salida de las comunicaciones de Argentina hacia el exterior, las que entran, las que de Buenos Aires salen a las provincias, las que las provincias van a los pueblos. Y las provincias, y este es un gobierno federal donde las provincias debieran tener el derecho de administrar las frecuencias en su propio territorio, las frecuencias para dar los celulares. Es decir, muy bien, hay frecuencias, las frecuencias de las telecomunicaciones son limitadas y las maneja el Estado Nacional. Es quien organiza esa distribución de la frecuencia, pero hágalo de una buena vez. Hay frecuencias que están remanentes, que están en manos del Estado, y hay sobre eso un silencio de radio. Nadie habla de eso. No se habla. Y no se habla ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Estamos hablando de Internet, insisto, adelante con Internet. Pero ¿qué está pasando con la frecuencia? ¿Qué está pasando con el proyecto de telefonía celular? ¿Y qué está pasando con la integración con San Luis? ¿Y qué se está haciendo en esa integración? ¿Y qué planes estamos llevando como provincias hacia adelante para apropiarnos de las tecnologías necesarias en Internet
y de los derechos para dar, para la telefonía celular y de los derechos a las licencias, a las frecuencias para poder dar ese servicio. Si no lo hacemos, el grueso del dinero de las telecomunicaciones, que son los celulares, se va de la provincia. Porque las cooperativas estamos preparadas, solo falta que el contexto, digamos, lo permita. Por supuesto que, y ese contexto es político. Nosotros podemos pelear todo lo que querramos por la telefonía celular, pero si no nos dan la frecuencia, y si el Estado provincial no pelea por la frecuencia, tenemos personas dentro del ENACOM, que es uno de los organismos que tiene que dar o pelear o organizar el tema de la frecuencia. Pero sobre esto nadie dice nada. Nunca el Estado provincial se comunica con las cooperativas, hasta donde yo sé, yo no estoy ya de presidente, para decirles, mire, con respecto a la frecuencia y a la pelea con el proyecto básico, la columna vertebral de ENACOM, que es la telefonía celular, hemos avanzado en esto, se está trabajando en esto de la frecuencia, vamos a organizarnos junto con San Luis o con quien sea en esta empresa, en esta mega empresa provincial, y las cooperativas vamos a convocarlas también. Alguna vez nos tienen que convocar para decir qué pelea y qué están haciendo con la frecuencia o hacia dónde vamos con eso, o si la vamos a tener o no la vamos a tener. Pero nadie dice nada. Bueno, así es muy difícil para el movimiento cooperativo avanzar. Es muy difícil. Esto lo dice alguien que desde el principio estuvo luchando por las telecomunicaciones. Tengo derecho a hablar. Usted no quería despedirlo sin decir esto, ¿no? Usted fue el gran impulsor de las telecomunicaciones en esta cooperativa. Sí, no fui, en esta cooperativa. En esta cooperativa fue el gran impulsor. Sí. En el 98 dimos internet por una decisión suya. También se armó el nodo regional, sí, que a lo mejor para la gente que no sabe fue una cuestión muy importante para, sí, dar el servicio no solamente a nuestras interconectadas, sino también a otras localidades que no lo están. Pero claro, nosotros desde esta cooperativa nos integramos con otras cooperativas y creamos un nodo regional. Cuando Empatel ni siquiera estaba en los sueños, los primeros que organizamos un nodo regional para dar internet en los distintos pueblos y ciudades de Santa Rosa, fuimos las cooperativas. Y en eso hubo otros dirigentes que también luchamos codo a codo, como el Vasco Zamora, que bueno, nos rompíamos la cabeza peleando allá en Buenos Aires para poder obtener los recursos y los anchos de banda para poder distribuirlos en los pueblos. Es decir, acá parece que Empatel está descubriendo la pólvora, cuando en realidad las cooperativas, primero las cooperativas nacimos antes que la provincia. Ya estábamos dando los servicios cuando la provincia ni siquiera se hablaba de que íbamos a hacer provincia. La provincia se crea en 1952 y nosotros estamos dando servicios de 1935. Hay una preexistencia de las cooperativas sobre la provincia. A veces lo que ocurre es que llega gente nueva que no tiene ni idea de toda la pelea que han dado el movimiento cooperativo y arranca pensando que son los Genghis Khan de las comunicaciones, los grandes líderes. Y es un error. Hay toda una historia del movimiento cooperativo detrás que ha facilitado las cosas, ¿no? Y que tiene que ser compartida, los proyectos tienen que compartirse, las ideas. En realidad, si usted me pregunta a mí, ¿hacia dónde va la provincia con la telefonía celular? Hoy, no sé. No sé si ese proyecto todavía está en pie. La pelea por la frecuencia está en pie. ¿Qué vamos a hacer frente a la tecnología de quinta generación? ¿Cómo nos vamos a integrar con las grandes empresas proveedoras de ancho de banda, de interconectividad? ¿Qué se está haciendo? ¿Quién está llevando adelante eso?
Nadie dice nada. No sé qué pasa. Del gobierno provincial nadie se comunica con las... Hay también del lado cooperativo hay falencia. Hay dirigentes que dicen públicamente en el movimiento cooperativo, y yo estoy acá, yo tengo que ocupar este cargo en las telecomunicaciones, este cargo político, porque el gobierno provincial me pide. ¿Qué está diciendo? ¿Qué disparate está diciendo? ¿Cómo que el gobierno... las cooperativas deciden por sí mismas, el poder político no puede influir en las representaciones del movimiento cooperativo ante la provincia. No puede ser que el dedo de la provincia designe al dirigente y que el dirigente diga, yo voy porque el gobernador me pide. Supongamos que así fuera, porque algo por ahí, digamos, la situación exige integración. Y la integración exige información compartida, recursos compartidos y proyectos unificados. Y ahí estamos tambaleando un poco. No es que estemos mal, pero podríamos estar mucho mejor. Mucho mejor. Ayer se cumplieron 9 años de que esta cooperativa recibió la licencia para brindar el servicio de televisión. Otra lucha inmensa de todos los trabajadores, de los dirigentes cooperativos, digo, que empezó allá como en el 2000 o antes en realidad, el primer grito de Santa Rosa en el 2003, digo, pasaron 3 gritos de los cuales fuimos centro, digo, ¿qué cambió en estos 9 años y si cumplió las expectativas que se tenían en aquel momento? Mire, con respecto a la televisión, las cooperativas, para dar televisión por cable, ¿sabe quién fue nuestro peor enemigo durante mucho tiempo? El propio Estado, que estaba cooptado, dominado por estos grandes grupos y tenían sus representantes en organismos como en ese momento lo que hoy es Empatel, lo que hoy es... la Secretaría de Comunicaciones y todos estos organismos, la AFCA, que era la que regulaba las licencias. El CONFER en su momento. El CONFER, tuvo distintos nombres, ahora es ENACOM, pero también se llamó AFCA, se llamó CONFER, tuvo varios nombres, pero siempre es el mismo perro, es distinto el collar. Bueno, ese organismo del Estado era el que nos frenaba a nosotros poder dar televisión por cable. Obviamente con la influencia de estos grandes grupos. Bueno, eso finalmente lo vencimos. Fue una lucha muy grande. Las cooperativas, cuando nos dieron la posibilidad de dar televisión por cable, rápidamente nos encolumnamos en los proyectos y a nivel de todo el país. Hoy son más de 200 cooperativas, no sé si 300, que están dando televisión por cable en todo el país, en las grandes ciudades y en los pueblos. Pero esa lucha fue contra los monopolios y contra el propio Estado Nacional, pero se logró. Y en eso el Estado provincial también puso su cuota de apoyo. Hubo políticos de la provincia que dieron su pelea a nivel nacional para que las cooperativas, en definitiva los pampeanos, tuviéramos televisión por cable. Y aquí en Santa Rosa se daban los famosos gritos, que nos juntábamos todo el movimiento cooperativo nacional acá en Santa Rosa. Y de acá sacábamos un documento y llamábamos a los políticos, íbamos a Buenos Aires a pelear para que nos dieran las licencias para la televisión por cable. Hoy la televisión por cable está sufriendo mutaciones muy grandes porque la televisión hoy progresivamente se ve más a través de Internet, de la tecnología. Cambió la forma de consumo. Cambió la forma de consumo y mucha gente utiliza más el celular que la pantalla de televisión y no está mal, son tecnologías. Hoy es muy importante el ancho de banda, es muy importante la conectividad y es muy importante tener las frecuencias, las licencias y las frecuencias. Hoy Empatel tiene licencia
pero no tiene frecuencia. Tenemos el taxi, pero no tenemos la autorización, las frecuencias para poder dar los servicios. Y también necesitamos convicción política. Eso es. ¿Tiene expectativas en el corto plazo? Mire, siempre las expectativas las tenemos. Si no, cuando hay que dar pelea por estos grandes servicios que para otros son grandes negocios, si usted no tiene esperanzas de que las cosas se vayan encolumnando, vayan cambiando, no puede pelear. La pelea, no hay pelea sin esperanza. Pero hay que patear traseros a veces, porque los tienen pesados, ¿eh? Le agradecemos muchísimo estos minutos con la televisión cooperativa, Oscar. Siempre es un placer hablar con usted y que nos cuente anécdotas y nos cuente historia de esta cooperativa que hoy cumple 91 años. 91 años de lucha. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y volvemos en el próximo bloque con más información.